Club de Prensa con Gustavo Alegret. Hola, muy buenos días. Les saludo de nuevo en nombre del director de este programa, de Gustavo Alegret. Ya estamos con todo listo en este final de la semana para analizar la actualidad internacional de la mano de nuestros expertos. Hoy tenemos dos periodistas en la mesa. Por un lado, Rafael Bernal, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a Club de Prensa. Gracias. Y por otro, periodista y también consultor, Alejandro Tarre. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes les invitamos a que nos acompañen también durante la próxima hora, como decimos, para ampliamente analizar esta intensa actualidad que tenemos por delante. Vamos a hacer un recorrido también por todos los diferentes lugares donde se están produciendo las noticias. Y no podemos dejar de centrar toda la atención en la crisis migratoria que se está viviendo en Europa. Una crisis que en las últimas horas tiene nombre de un nuevo buque. Esta vez es el denominado Ocean Viking. A bordo hay 365 personas que desde hace casi 2 semanas están esperando a que les puedan confirmar un puerto. La estrategia ha sido muy distinta a la de Open Arms. Tienen un perfil mucho más bajo y están esperando a que sea Bruselas y la Unión Europea la que se posicione al respecto. ¿Por qué están utilizando una estrategia distinta a la del otro barco y cuál es el contexto al que tenemos un poco que prestar toda la atención para saber qué va a suceder en los próximos días? Bueno, la estrategia del Open Arms fue básicamente una estrategia más de medios, de demostrar el sufrimiento de estos migrantes, algo que bueno, ya queda más que demostrado en la última década, digamos, o 2 décadas, y realmente apelar a que el gobierno italiano cambiara su posición y aceptara a estos migrantes. Algo difícil porque ahorita, bueno, con la crisis política en Italia, el ministro del Interior, Matteo Salvini, su posición es francamente y abiertamente anti-inmigrante y va a seguir siendo así. El Ocean Viking está apelando más hacia el lado de hacer diplomacia en Bruselas. Y puede ser una movida inteligente, digo, falta ver obviamente los resultados, pero realmente hablarle a los políticos europeos en Bruselas, realmente se le puede hablar sobre los principios de la Unión Europea. Se puede hablar sobre, oye, cómo vamos a compartir el peso de una realidad que no podemos cambiar a menos de que empecemos a desarrollar África y el Medio Oriente, sí, y el sur asiático, para el caso. Sí, hay que recalcar, ¿no?, que esta es una situación tan... Es decir, la crisis es grave. Ya van 600 personas migrantes que han muerto desde principios de año, ¿no? En este barco en particular, ¿no?, hay 90 menores de edad no acompañados por familiares, pues, ¿no? Hay 3 de ellos son menores de 5 años de edad, ¿no? Y bueno, este barco está... tengo entendido, la ubicación es más o menos entre Italia y Malta. El destino natural sería uno de estos 2 países, ¿no? Yo creo que el destino natural sería más Italia porque es un país más grande, ¿no? Pero bueno, como estaba diciendo Rafael, Salvini, el gobierno italiano ahora tiene una postura radicalmente antimigrante. Salvini tiene una postura es decir, totalmente en contra de los barcos de rescate en particular, pues, ¿no? Que él dice que son cómplices, pues, de las bandas criminales que trafican seres humanos. Los ha llamado los taxis de los traficantes de seres humanos, estos barcos de rescate, ¿no? Y eso no se ha quedado en palabras, ¿no? Él impulsó la aprobación de una ley que básicamente castiga, penaliza, pues, a los barcos de rescate que entran en aguas italianas. Les impone multas a los capitanes. También estas embarcaciones tienen un riesgo de confiscación. Y bueno, esto se podría decir que es una especie de criminalización de la labor humanitaria de los barcos de rescate, ¿no? Porque no hay pruebas y han salido muchos reportajes al respecto de que estos barcos son, como dice él, aliados o cómplices de las bandas criminales que trafican seres humanos. Sí, si nos suena conocido de este lado del mundo, no es coincidencia, ¿no? Sí. O sea, sí, se criminaliza a los que mueven a los migrantes de su lugar de origen a su lugar de retiro. Tengo entendido que este Ocean Viking ya hizo tierra en Malta, y porque hay 6 países europeos que decidieron que van a tomar gente. Sí. Y eso es parte de lo que preguntabas. Esa estrategia es apelar
¿Qué te pueden decir los alemanes cuando hace 2 años aceptaron 1 millón de sirios que entraron por tierra? Bueno, en su mayoría por tierra, y cuando ahorita les pides, oye, acepta 20 o 30 personas que se van a quedar varadas a medio mar Mediterráneo. Este barco en concreto, el del que estamos hablando, Ocean Viking, es la noticia de última hora. Está fletado por SOS Mediterránea y también por Médicos Sin Fronteras. De hecho, a bordo, para esas 365 personas, hay apenas 2 médicos, 2 enfermeras y también una comadrona. Pero si un poco la comparativa con lo que tú estabas mencionando, Rafa, si lo que vemos es que lo que está sucediendo en la crisis migratoria es una naturaleza muy distinta a la de Europa con la de aquí. Aquí son mafias y son coyotes que están moviendo a la gente, pero en Europa son las ONGs. ¿Qué es lo que está sucediendo también? ¿Hay una falta de regulación o hay una falta de coordinación entre los diferentes países con sus mentalidades, como bien también puntualizaba Alejandro, haciendo referencia a Salvini? Bueno, y ahí se parece mucho el debate, están las causas de origen y realmente es de los países que están expulsando más migrantes. En el caso europeo, bueno, es un poco más vieja la causa de origen, es el colonialismo en África, destrozó África, digo, probablemente le podrían ir a cobrar a los belgas cada refugiado que salga del Congo, todavía hoy en día. El caso de Centroamérica, digo, la responsabilidad de Estados Unidos y en cierta medida de la Unión Soviética, pero pues esa ya no existe, entonces ¿cómo le cobras? Es muy clara. Ahora, las vías de tránsito son diferentes, porque sí, en el Mediterráneo sí hay vías de tránsito, digamos, amarradas a la delincuencia, pero como es un trayecto por mar y digo, se ve chiquito en el mapa, pero realmente, o sea, sí es un trayecto complicado si uno no tiene el equipo correcto, requiere de estos rescates que las ONGs lo hacen. O sea, criminalizar a la ONG sí es realmente insultante a cualquier visión de derechos humanos, porque realmente ellos lo están haciendo por rescatar y ni modo que lo regresen al lugar de donde se están escapando. O sea, simplemente no tendría mucha lógica eso. Entonces sí hay una diferencia, pero también hay que recordar que algunos de los trayectos de migrantes en las Américas no son necesariamente coyotes y delincuencia organizada, están más bien tratándose de proteger a estas caravanas de los coyotes y de la delincuencia organizada. Entonces sí hay ciertos paralelos con criminalizar gente que simplemente está tratando de ayudar a gente desesperada. Hay algo que no debemos olvidar, es que la postura de Salvini, antimigrante, pues radical, ¿no? Es en gran parte la razón de su alta popularidad en Italia, pues, ¿no? Y esto es un riesgo, ¿no? Porque ahora tengo entendido, vamos a hablar sobre la crisis política italiana, ¿no? Pero es un riesgo porque si se llegan a convocar elecciones y gana Salvini y no tiene la obligación de compartir el poder como lo que tiene que compartir ahora, estas posturas, estas políticas antimigrantes se van a radicalizar aún más, ¿no? Que yo creo que no está en el interés de nadie, ni de la Unión Europea, ni de Italia. Es el problema fundamental de la democracia, ¿no? ¿Qué sucede si el elector escoge algo que va en contra de los principios de la misma democracia? Y bueno, se ve una y otra vez. Generalmente lo que sucede es que los políticos, sin ganarse ninguna reputación de tener un nivel de responsabilidad, digamos, alto, generalmente lo que les ayuda a ganar es la postura que van a tomar, pero tienen un nivel mínimo de límite. Gente como, en el tema migratorio específicamente, porque no hay que meter, pero gente como Salvini, gente como Víctor Orbán, gente como Trump, gente como Putin, no han tenido ese nivel mínimo porque parece ser que no ven el riesgo, lo toman un poquito a juego y finalmente no va a acabar tan peor como, el ejemplo siempre acaba siendo, digamos, las guerras en Europa hasta mediados del siglo XX. Siempre creen que no va a acabar así, pero no hay garantía de que la historia no se repita ahí. Es el fenómeno, el auge de los populismos que estamos viendo replicado exactamente de la misma manera en distintos países. Lo introducía ya Alejandro hace unos minutos. En Italia esa crisis migratoria ha derivado precisamente en una crisis política. Ahora, en las últimas horas, trataban de solucionar esta situación a la que ha lanzado precisamente también Salvini, el ministro del Interior, y que ha provocado la dimisión del primer ministro. Lo veíamos también precisamente en una imagen
imagen pues casi histórica, porque en las últimas horas el presidente italiano trataba de reunirse con todos los grupos políticos de poder. Entre ellos también tenemos la imagen con Berlusconi y han asegurado que el próximo martes también van a volver a reunirse para tratar de encontrar una solución, que podría ser anticipar las elecciones. ¿Qué es lo que puede suceder en Italia a partir de ahora? Yo creo que la pregunta que se ha hecho importante es si Salvini tuvo o no un error de cálculo, ¿no? Porque, o sea, recordemos que Salvini decidió, pues, romper la coalición y pedir elecciones, ¿no? Por dos razones. La primera era que la coalición de gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga era una coalición, una alianza totalmente disfuncional, pues, ¿no? Se peleaban todo el tiempo, ¿no? Y la segunda razón es que Salvini se siente fuerte, ¿no? Él obtuvo, su partido, la Liga, obtuvo un resultado muy positivo en las elecciones para el Parlamento Europeo en mayo. La Liga se estableció en esas elecciones como el partido más popular de Italia, y él mismo tiene una intención de voto alta, pues, ¿no? Entonces él calculó, mira, si logro que se convoquen elecciones y yo obtengo una votación más o menos como la que indican las encuestas, yo podría prescindir, pues, del Movimiento 5 Estrellas y tener yo más poder para gobernar, ¿no? Ese es más o menos el cálculo, ¿no? Ahora, lo que no calculó es la posibilidad de que se forme un gobierno con una coalición del Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata Italiano, que es un partido de izquierda, ¿no? Esto es una posibilidad seria, ¿no? Tan seria que el mismo Salvini ha ofrecido una suerte de reconciliación con el Movimiento 5 Estrellas, le ha ofrecido apoyar una reforma que es prioridad para el Movimiento 5 Estrellas, de una reforma del Poder Legislativo, ¿no? Y bueno, el Movimiento 5 Estrellas está ahorita un poco diciendo yo no quiero esa reconciliación, pues, ¿no? Al mismo tiempo, el Partido Demócrata Italiano ha mostrado cierta apertura, pues, a formar un gobierno, ¿no? Si esto ocurre, ¿no? y se conforma un gobierno con una coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, Salvini va a quedar por fuera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que está en juego ahora. Sería una coalición muy extraña, porque hay que recordar, el Movimiento 5 Estrellas es un movimiento anti-establishment, euroescéptico, esa reforma quiere reducir el tamaño del Parlamento italiano, pero parece que hasta este movimiento, que mucho se ha dado a broma de ser como la cara de la política italiana, porque la fundó este comediante Beppe Grillo, es difícil tomárselos en serio. Pero parece que Salvini ya hasta ellos logró asustar, porque sí. Salvini es el líder de un partido anti-establishment, euroescéptico, pero aparte con este tema muy anti-inmigrante. Y recordar que la Liga sigue siendo nacionalista del norte de Italia. Sí. O sea, empezó como un partido de separación del norte de Italia, básicamente diciendo los del sur pues no nos gustan tanto, que es una posición muy, muy italiana. ¿Qué sucede ahorita? Hablando de estos, digamos, de estas defensas de la democracia, la figura presidencial en Italia la escoge el Senado y ahorita, y Mattarella, que lo escogieron llegó como del tercero, nunca hubiera ganado esa posición, excepto que hubo otra crisis política como sucede en Italia, y él mismo es del Partido Democrático, o fue del Partido Democrático, la presidencia es apartidista. Y entonces él tiene un interés que se forme este partido. Entonces yo creo que Mattarella está haciendo todo el trabajo que puede para sentar a los demócratas con 5 estrellas y decir, miren, señores, aquí es o nosotros, con todas nuestras diferencias, o Salvini. Y realmente parece ser que digamos, el fantasma de Salvini podría llegar a espantar al resto del... Sigue siendo difícil formar esa coalición porque hay puntos, o sea, como estás mencionando tú, por ejemplo, ¿no? Una condición que ha puesto el Partido Demócrata Italiano es desmantelar la política migratoria actual, pues, ¿no? Que sería algo bueno, creo que aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso no es una condición menor, pues, ¿no? La otra es que el Partido Demócrata ha votado varias veces en contra de esta reforma del Poder Legislativo que ahorita Salvini está ofreciendo apoyo al Movimiento 5 Estrellas, ¿no? Para tratar de reconciliarse con el Movimiento 5 Estrellas, ¿no? Entonces yo creo que hay retos, ¿no? Para que se forme esta coalición, pero a mí me ha sorprendido de que
pareciera una posibilidad seria que va a ocurrir, pues, ¿no? De que está dominando el miedo a Salvini, pues, las dinámicas políticas italianas. ¿Qué tan contraproducente o todo lo contrario puede generar precisamente una postura tan radical como se le está criticando a Salvini después a la hora de ver los votos en las urnas? ¿Qué contraproducente puede ser que él tenga esto o que suceda todo lo contrario? Porque, por ejemplo, lo hemos visto en Estados Unidos, a Trump parece que le está funcionando y cada vez que se posiciona con temas de inmigración también podemos verlo. Aumentan los índices de popularidad. ¿Esto cómo se puede trasladar en Europa con Salvini? Tiene una similitud básica Salvini con Trump, que es su base está totalmente con él. O sea, tiene una base inquebrantable. Pero la diferencia en Italia es que el Movimiento 5 Estrellas también tiene una base inquebrantable. De hecho, de ahí surgió, ¿no? Es un movimiento de base. Los partidos tradicionales, y no olvidar que hay partidos de ultraderecha, todavía más a la derecha de la liga, ahí sentados, esperando que poder hacer una coalición con la liga y mover las cosas todavía más a la derecha. Pero la diferencia básica es que existe el Movimiento 5 Estrellas, que son anti-establishment, pero no tan de derecha. Me costaría trabajo definirlos dentro de la derecha o la izquierda. Es difícil definirlos, ¿no? Sí, hay un asunto que es que esto podría resultar, imagínense que se forma una coalición entre 5 Estrellas y el Partido Demócrata Italiano. Eso podría a largo plazo, es decir, nada dice que esto le cierra las puertas a Salvini, ¿no? Yo creo que en el peor de los casos, bueno, pierde una oportunidad de oro, ¿no? De que se hubiesen convocado ahora elecciones y él gana, ¿no? Quién sabe cómo varía su índice de popularidad en el futuro, ¿no? Pero en el mejor de los casos para él sigue en la oposición con unas posturas y con una personalidad, ¿no? que es popular, ¿no? Y tarde o temprano pues asciende al poder, ¿no? Es difícil prever qué va a ocurrir en ese sentido. Y entrar a la oposición en un momento que se ve venir una desaceleración económica global tampoco es lo peor, porque entrar al poder en una desaceleración es difícil. Entonces puede salirle bien. Creo que la tirada del otro lado esta sería la oportunidad para Salvini entrar y creen, y con cierto grado de razón, parece ser que el día que Salvini tome el poder, no suelta, porque esa ha sido su manera de trabajar hasta el momento. Pues veremos qué sucede. La siguiente ronda de contactos tendrá lugar el próximo martes, ya lo ha adelantado el presidente italiano, que quiere volver a reunirse con todos los grupos políticos de poder en Italia para tratar de encontrar una solución. No vamos a irnos todavía de Europa, nos vamos a quedar un poco más, aunque nos trasladaremos hasta Biarritz, precisamente en Francia, porque allí tiene lugar la cumbre del G7, pero será en unos minutitos. Volvemos después de una breve publicidad. No se vayan, enseguida regresamos. Buenos días de nuevo, regresamos aquí en Club de Prensa con muchos temas de la actualidad internacional que tenemos por delante, y se lo anunciábamos antes de la breve pausa publicitaria que nos trasladaríamos hasta Biarritz en Francia, porque allí tiene lugar e inicia mañana la cumbre del G7. Entre las imágenes más esperadas, la primera visita oficial de Boris Johnson, el primer ministro británico, que tendrá también la oportunidad de encontrarse con el presidente Donald Trump, cuya afinidad ya han manifestado por todos los medios, y también estaremos a la espera de otras cosas que puedan acontecer. Lo adelantaba la Casa Blanca, habrá reuniones bilaterales del presidente Donald Trump con otros países, incluso como Japón y como India. Algunas de las decisiones que podremos esperar para después de ese encuentro, pero sabemos ya que Trump quiere que Rusia vuelva al grupo. ¿Qué podemos esperar de esta histórica reunión? De hecho, no sabemos qué podemos esperar, porque no sé quién de tu audiencia siga esto por Twitter, pero siga a Trump por Twitter, pero ha estado de un humor especial el presidente de los Estados Unidos. Esta semana le ha costado trabajo, obviamente sabe que sus asesores le están diciendo que el tema de la reelección está difícil, está la pelea económica con la Fed, todo esto, y es un tipo que realmente es de humores.
y va a llegar... De impulsos. De impulsos. Muchos temas a la vez ha tenido esta semana, es cierto, y como siempre, tuiteándolos sin parar. Todo. Y está tuiteando más que... Creo que más que nunca. No tengo la estadística exacta, pero lo veo... Pues es curioso que lo digas, Rafa. El otro día, mira, un pequeño apunte. Más de 40.000 tweets lleva en lo que va de mandato y hacían una comparativa con el presidente Barack Obama, que apenas llegaba a 400 en el mismo periodo de su mandato. 40.000 O sea, que podemos 400. comparar y nos hacemos una idea de cómo vamos los periodistas detrás de sus mensajes. Y nos dice un poco de qué humor llega. Entonces, llega de un humor difícil, va a llegar una junta donde muchos de los que están ahí no le van a decir cosas que le van a gustar. Fuera de Boris Johnson lo que le diga parece ser que lo toma bien, le da el beneficio de la duda a Boris Johnson. Y él va a llegar a pedir la inclusión de Rusia, lo cual no le va a caer nada bien, digo, a Japón, a Francia, bueno, creo que a ninguno de los otros 6 en la lista, ¿no? Y entonces puede ser una situación difícil, pero también hay que recordar que a veces ha aparecido en temas diplomáticos, ha aparecido un Trump casi irreconocible, que llega, todo el mundo cree que va a ir mal la cosa y se comporta y sale con resultados normales. Que es algo que pedir con ese presidente. Entonces puede suceder cualquier cosa. ¿Pero por qué le interesa a Estados Unidos que Rusia vuelva al grupo? Ahí está el misterio, ¿no? Y francamente, la verdad es que no hay manera de saber. O sea, Rusia realmente, como dentro de las 7 economías desarrolladas del mundo, visto de manera objetiva, el poderío de Rusia realmente se enfoca en poderío militar. O sea, el argumento de que China esté ahí pues, es mucho más fuerte porque China es la segunda economía del mundo, en ciertas medidas la primera. Rusia ya está más o menos por ahí del nivel de Brasil. O sea, ¿por qué no Brasil? Entonces, realmente el interés... Digamos que Trump no se ayuda, dado todos los rumores que ha habido sobre sus conexiones personales con Putin, que pueden ser o no ser ciertas, pero él no se ayuda a la hora de hacerle un favor a Putin y gastar su propio capital político y diplomático en financiar la idea. Sí, y hay un punto interesante que es que él sabe que no va a llegar a nada. Es decir, esto ya ha sido rechazado por Francia, por Alemania, por el Reino Unido. Y uno se pregunta, si él sabe que no va a llegar a nada, ¿es esto un gesto gratuito para irritar a sus aliados sin ninguna necesidad? Es decir, es una movida bastante irracional, ¿no? También hay que considerar que las razones por las cuales se expulsó a Rusia del G8 siguen ahí, ¿no? Que es el apoyo a la rebelión anti-Kiev en el este de Ucrania, la anexión de Crimea. O sea, eso no ha cambiado, ¿no? Yo creo que Trump no solo está irritando a los demás miembros del G7, sino también a sus propios funcionarios de carrera en el Departamento de Estado, ¿no? Porque es una incoherencia, ¿no? De que Estados Unidos haya impuesto sanciones, ¿no? Que haya apoyado impuesto sanciones a Rusia por estos asuntos que estamos hablando, que haya apoyado además la expulsión y ahorita salga con esta movida que demuestra cierta incoherencia en la política de Estados Unidos hacia Rusia. No, los republicanos criticaron al presidente Obama porque cuando se dio la invasión de Crimea no tuvo una postura suficientemente fuerte en contra de Rusia. O sea, finalmente sí, no es una postura que se vea racional y como siempre llegamos a las dos teorías de Trump. O está haciendo lo que se le da la gana en cada momento o está, como dicen, jugando ajedrez en tercera dimensión y todos los demás están jugando matatemas. Puede ser un poquito de un lado y un poquito del otro, pero realmente sí es un misterio. ¿Y podemos intuir más o menos cuál va a ser la postura de cada uno de los países? Porque si nos fijamos, el anfitrión, por ejemplo, Macron, él avanzaba que una de sus preocupaciones precisamente fue que en la anterior reunión el presidente Donald Trump se fue antes de tiempo, prácticamente sin avisar, y no pudo haber un consenso como grupo. Ahora no van a tomar ese riesgo, no va a haber un manifiesto entre todos diciendo que van a tomar ninguna decisión, pero habrá encuentros bilaterales. Y por otro lado, si nos fijamos, por ejemplo, en Alemania, probablemente Merkel está en una posición más débil que nunca, incluso con sus recientes problemas de salud. Bueno, ¿podemos saber más o menos qué es lo que va a pasar, incluso tras la insistencia de Trump con que Rusia pueda volver? ¿Qué postura van a tomar el resto de los países? Bueno, los precedentes son muy malos, ¿no? En la del año pasado, Trump se negó a firmar un comunicado porque tenía una frase que era algo así, se refería al orden internacional basado en reglas, ¿no?
por esa frase él se negó a firmar ese comunicado, ¿no? La de antes fue cuando anunció el retiro del acuerdo de Estados Unidos del Acuerdo de París. Es decir, cada una ha sido un absoluto desastre, ¿no? Entonces uno se pregunta qué va a hacer ahora. Ya comenzó, ¿no?, con esta declaración de que quiere que Rusia, incluir a Rusia en el G7, ¿no? Pero yo creo que probablemente nos tiene una sorpresa, ¿no?, para los próximos días. Y en ese contexto la junta con Johnson es muy importante porque, digo, Johnson está entrando como premier británico. Johnson obviamente no es el favorito de sus todavía aliados europeos y sí tiene una muy buena relación con Trump. Entonces, si Trump llega al G7 y sale de ahí con con una alianza más fuerte entre Estados Unidos y el Reino Unido, digamos, hablando mucho de la relación especial y demás, digo, palabras que hubieran sido muy normales hace 10 o 20 años, pero que pueden sonar peligrosas dado el contexto de Brexit y demás. Podría ser que, o sea, Trump para sí mismo salga ganando y los otros, bueno, en este caso los otros 5 salgan perdiendo. Entonces, sí hay algo ahí en la relación entre estos dos que puede cambiar la dinámica de estos países más poderosos del mundo. ¿Y será el Brexit uno de los temas principales sobre la mesa, precisamente hablando de Boris Johnson y de la compleja situación que tiene por delante? Porque Macron ya se lo anunciaba ayer. No va a haber tiempo para encontrar una solución antes de el mes de octubre, que es donde finalizaba el plazo para llegar a ese acuerdo con la salida del Brexit. Imposible que no se toque, ¿no? Se tiene que tocar, es el tema europeo, bueno, el Brexit y la migración. Y se va a seguir tocando hasta el 31 de octubre, pues, ¿no? Claro. Y Macron tiene... Básicamente Macron lo que le está diciendo a Johnson es lo mismo que Europa le dijo a May antes de que llegara, Theresa May antes de que llegara Johnson, es, tú me quieres hacer daño y quieres que yo te ayude a hacerme daño. O sea, ¿qué me ofreces? O sea, el Reino Unido no le está ofreciendo nada a Europa. Oye, te ofrezco que no le voy a hacer las cosas más difíciles. ¿Y entonces qué? Entonces cuando Polonia se quiera ir o cuando Grecia se quiera ir, si Europa le da un trato especial al Reino Unido para que se pueda salir, debilita mucho la posición de la Unión Europea frente a los países que pueden estar teniendo dudas. Entonces simplemente no hay ninguna razón, no hay nada que pueda hacer Johnson para... Sí, él está tan acorralado como lo estaba Theresa May, ¿no?, antes de que Johnson ascendiera al poder. Es decir, es tan simple como que la Unión Europea no está dispuesta a modificar sustancialmente el acuerdo, ¿no? Macron en las declaraciones dijo, en los meses siguientes no vamos a encontrar un acuerdo que se separe sustancialmente del original, ¿no? Al mismo tiempo, Johnson llegó al poder agitando la bandera de oposición a ese acuerdo. Y no solo eso, el Parlamento británico ha votado 3 veces en contra de ese acuerdo. Por otro lado, también ha votado para rechazar la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Es decir, que es una posición sumamente difícil para Johnson, donde no hay ninguna salida fácil. Y yo creo que algo interesante que ocurrió esta semana es que Johnson habló de que parlamentarios de su propio partido, el Partido Conservador, dijeron, están tratando de hallar un método legal para bloquear un Brexit sin acuerdo, ¿no? Esto puede ser cierto, ¿no? Pero él básicamente está reforzando, pues, el argumento de que la Unión Europea tiene cada vez menos incentivos para ceder ante sus exigencias, ¿no? Es decir, se le está cerrando la puerta. Como estrategia de negociación se entiende un poco lo que está haciendo, pero es creo un poco demasiado transparente y en Bruselas ya lo entendieron hace un año, desde la primera vez que la puso. Johnson lo que está diciendo es como dicen en Estados Unidos, el game of chicken, el juego de quién se hace pollo primero. Y van 2 coches de frente y el primero que se quite pierda. Johnson está diciendo... ¿Una lucha de poderes? Lucha de poder. Yo no me voy a quitar y si chocamos es tu culpa. Pero el problema, y lo saben los británicos y lo saben los europeos, es que, o sea, por abusar de esa metáfora, los británicos están manejando un camión, un tractocamión Volvo, y los británicos traen un Mini. ¿Y quién va a salir ganando si chocan? O sea, finalmente, si tú no te quitas, yo no me voy a quitar. Y Europa ya dijo, no se va a quitar. Johnson está apostando que los europeos
se toquen el corazón de último minuto. Es una apuesta muy riesgosa. Muy es riesgosa. decir, es apostar a que ocurra algo que no ha ocurrido, ¿no? Porque Johnson es Johnson. Es decir, que Europa sí va a sentir que él es capaz, pues, de llevar a un Brexit sin acuerdo. O sea, yo creo que estamos caminando lentamente hacia esa posibilidad, pues, de un Brexit sin acuerdo, porque la exigencia de Johnson de eliminar el backstop, o sea, yo no veo una solución fácil a eso. Es decir, lo que está ofreciendo Johnson es muy complejo. Yo no creo que la Unión Europea acepte una propuesta compleja, ¿no? en el plazo que queda. Y recordamos que hace ya más de 3 años que el Reino Unido votó precisamente esa salida de la Unión Europea y todavía se desconocen detalles ni qué es lo que va a suceder si finalmente con Johnson habría una salida sin acuerdo. Tendremos que estar muy pendientes de lo que sucede allí, pero una de las imágenes del día de ayer precisamente era en el Palacio Elíseo con Macron poniendo los pies sobre la mesa. No sé si habéis tenido oportunidad de verla. Sí, sí. El propio Johnson se sentía muy cómodo en su primer viaje oficial después de un mes de haber tomado el poder, ¿o qué os dice esa imagen? Ya le agarraron la medida a Johnson también. O sea, recuerdo un poco esta historia de que Johnson llegaba a juntas políticas y hacía el show de que, ay, ¿a qué grupo le estoy hablando? No me acuerdo. Y luego 2 semanas después hacía lo mismo. Y es un poco su... Es decir, lo que ¿Su parecía espontáneo era un plan, pues, ¿no? Que a él le interesa, o sea, proyectarse, pues, como uno de esos líderes medio que no sabe dónde está parado, que es irreverente, pues, ¿no? Que no le hace caso a las tradicionales normas diplomáticas de los líderes. También está el cuento de que él, antes de aparecer en televisión, antes de aparecer ante las cámaras, se desordena el pelo. O sea, que es algo calculado, ¿no? Y es algo también obvio, ¿no? Porque nadie está tan despeinado todo el tiempo, ¿no? A veces es más para que se hable de la forma que del fondo. Sí, había, no sé si ustedes veían películas de artes marciales de los 70s y 80s, pero había una de la leyenda del maestro borracho, The Legend of Drunken Master, y era un tipo que hacía kung fu y que siempre se veía como que estaba borracho y ganaba porque sus rivales lo menospreciaban. Sí. Yo creo que Boris Johnson vio esta película y se la tomó muy en serio. Y él ha dicho eso muy explícitamente, o sea, que es una estrategia, ¿no? También está algo que es interesante, es que él se sale con la suya con muchas de estas cosas, ¿no? Lo que dijo David Cameron con no me acuerdo si fue en las Olimpiadas, que él se atascó en un zip line. Sí. David Cameron dijo, cualquier político, ese incidente hubiese acabado con su carrera, ¿no? Con Johnson no ocurrió nada, ¿no? Y eso ha pasado... todo lo contrario, ¿no? En la imagen, Exacto. Porque al final acabamos de hablando de eso. Y precisamente poco después de esa imagen también podíamos conocer de primera mano, en la voz del presidente francés Macron, que se trasladaba hasta el otro lado del charco, que es donde nosotros vamos a continuar ahora, pero precisamente para hablar de la crisis que se está viviendo con el incendio del Amazonas. Él ponía sobre la mesa la importancia de las políticas comunes en cuanto al cambio climático y le apoyaron muchos otros mandatarios, como por ejemplo también el Trudeau de Canadá. Pero como decimos, es un tema que vamos a hablar en más profundidad, pero será dentro de unos minutitos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí en Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa para hablar con nuestros expertos y analistas, también políticos y periodistas, sobre toda la actualidad internacional. Nos obliga a irnos hasta el Amazonas, lo comentábamos ya en los últimos días, más de 70.000 incendios activos en lo que llevamos de año y ha aumentado en un 84%. Son las cifras que teníamos como consecuencia de la deforestación que se ha vivido en Brasil, pero no es el único país en el que está implicada esta grave crisis, porque uno de los focos principales de esos incendios daba comienzo en Bolivia y ahora también Paraguay se está viendo afectado. Eso hemos visto también que al final las consecuencias de estos países que están sufriendo está afectando a todo el mundo, porque es el 20% del aire que respiramos, de los pulmones, como estaban diciendo. Y muchos, precisamente se lo adelantábamos a ustedes también, que muchos mandatarios, muchos presidentes, como el propio Macron en Francia, estaba hablando de la importancia de políticas de cambio climático y de medio ambiente. Si pensamos en todo lo que está sucediendo en el Amazonas, vemos que muchos países están intentando ayudar. ¿Cuál es la situación tan catastrófica que se está viviendo? Bueno, es importante para empezar que Macron sea el primer líder de G7 que ponga este punto de frente. Sabíamos que no iba a ser Trump, pero pudo haber sido Merkel, pero Macron especialmente porque no sé si han visto en redes sociales,
ha habido mucha crítica que cuando estuvo el incendio de este año de Notre Dame en París, que sí, fue una tragedia, digamos, cultural, la gente empezó a donar dinero y se movilizó al mundo entero. Movilizó al mundo entero, exactamente. Se está incendiando el Amazonas, que en cierta manera, bueno, en todas las maneras de ser, es mucho más importante para la vida humana en el planeta y ha sido, digamos, ha tardado en tomar fuerza. Entonces, que el presidente francés sea el que le ponga interés en este tema es importante y probablemente ayuda a levantarlo. Ahora, la reacción brasileña ha sido la esperada. Brasil siempre ha tenido una posición de que el Amazonas es su recurso natural y que el resto del mundo le está tratando de obligar a mantenerlo sin desarrollar su economía. O sea, ¿cuánto me pagas por mantener este bosque que si no lo talo no me sirve? Pero ha habido un balance y Bolsonaro, el presidente de Brasil, no le gusta ese balance. Y Bolsonaro realmente ve casi al Amazonas como ese recurso para cortar y venderlo y ganar más dinero y desarrollar la economía brasileña. De hecho, las cifras lo dicen, un 84% más de deforestación que el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, igualmente a Bolsonaro le está salpicando. Esto ya es una crisis política en Brasil. Y la reacción ha sido muy errática por un funcionario que reveló esa cifra que acabas de divulgar. Lo despidió básicamente por revelar esa verdad, ¿no? También él dijo que ahorita que no tiene los recursos, ¿no?, para lidiar con esta crisis después de que rechazó a los donantes, las ofertas de los donantes, diciendo que él no necesitaba el dinero de los donantes, ¿no? Ahora sí lo necesita, efectivamente sí ha confirmado que no puede Brasil atender. Exactamente, a esta demanda. Ha acusado a ONGs de comenzar los incendios, de divulgar mentiras, cuando le presentan un dato los califica como patrañas, mentiras, etc. Ha sido una reacción definitivamente vergonzosa, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rafael, de que hay una diferencia, es decir, sorpresiva, pues, entre la reacción al incendio de la Catedral de Notre Dame y lo que ha sido la reacción a estos incendios en el Amazonas, ¿no? Es algo, o sea, que uno se esperaría, no solo por parte de los gobiernos, ¿no?, también por parte de las sociedades civiles de todos los países del mundo, ¿no?, de que hubiese más movilización, pues, ¿no?, para tratar de poner fin a esta crisis, ¿no? O sea, porque, bueno, como tú dices, el Amazonas es 20% del oxígeno del mundo. O sea, no es una crisis mucho más grave que la de Notre Dame. Otro fenómeno que podíamos destacar ayer en redes sociales es precisamente la cantidad de bulos que ha salido a raíz de esta información que se ha ido publicando en cuentagotas, pero la mayoría de las personas compartían imágenes que ni siquiera son de estos incendios, tampoco son de ahora, ni del contexto, ni en Brasil. Ha habido un efecto dominó también en este sentido, ¿no, Rafa? Hay mucho caos generalizado en torno a desinformación del tema. Es que es difícil porque, y es realmente entendible, digamos, ha sido la comparación de las dos crisis, se ha desenvuelto en una escala muy humana. Notre Dame es algo tangible, que los que la conocen, lo conocen, los que lo han visto en un libro, lo han visto en un libro, y el Amazonas es algo que sabemos que existe, pero poca gente lo ha visto, es grande, es diverso, no hay una imagen que pueda vender uno así. Este es el Amazonas y esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que estamos perdiendo como humanidad. Entonces es mucho más difícil vender la idea y por eso es tan importante que alguien como Macron empiece a mover el interés hacia allá. O sea, ya nos prestaron atención a nosotros cuando tuvimos nuestra crisis. Bueno, nuestra crisis es de este tamaño. Esta es la crisis de todos. Entonces sí es un trabajo de comunicación mucho más difícil simplemente porque la noticia no es tan digerible, pues. Exacto. No es tan fácil de digerir como el incendio de la catedral, pues. No era tan llamativa hasta que tenemos más información que nos va llegando, como decimos, en las próximas horas. Comentaba también Alejandro hace unos minutos que Bolsonaro ha confirmado que no va a poder tener capacidad desde Brasil para solucionar esta crisis, para apagar los incendios, para dejar que esos focos activos dejen de estarlo. Hay otros países como Venezuela, Alejandro, que se han ofrecido a ayudarle. Sí, Venezuela ofreció ayudar, ¿no? Y bueno, muchos grupos defensores del medio ambiente enseguida saltaron a señalar la hipocresía, pues, ¿no? Porque bajo el gobierno o la dictadura de Maduro, el sureste del país se ha convertido en un campo de minería ilegal por parte
de grupos criminales apoyados por los militares, aunque ya es difícil establecer una frontera muy clara entre los grupos criminales en Venezuela y los militares, ¿no? Y esto ha hecho un enorme daño al medio ambiente. Es decir, que esos señalamientos de hipocresía son totalmente ciertos, ¿no? Al mismo tiempo, Venezuela, como todo el mundo sabe, no está en la posición pues, de ayudar a nadie, ¿no? Venezuela, el gobierno de Maduro tiene que ayudar a su propia gente que está pasando hambre, que, es decir, índices de mortalidad infantil han subido significativamente, es decir, millones de inmigrantes huyendo del país porque no se pueden alimentar. Es decir, la crisis de Venezuela, el gobierno de Maduro debería estar ocupándose de esa crisis en vez de estar ofreciendo ayuda que no puede prestar. Y tal vez precisamente con esa finalidad es que Estados Unidos ha dado a conocer que ha habido al más alto nivel conversaciones, aunque la Casa Blanca confirmaba que era precisamente para lo contrario, para quitar a Maduro del poder. No sé si brevemente nos puedes... Es decir, hay muchos rumores, pues, ¿no? de negociaciones que han ocurrido. Yo sí creo que han habido contactos de alto nivel, ¿no? Maduro dijo que sí había habido conversaciones con Estados Unidos. Diosdado Cabello, ¿no? Que dice que no se ha reunido con Estados Unidos. Es decir, hay una cantidad... Yo sí creo, bueno, que hay razones reales para que ellos negocien, pues, ¿no? Ellos están en una situación que es insostenible, pues, ¿no? Ahora, también creo que es muy difícil darle a ellos garantías de que van a salir bien con una transición. Es decir, el riesgo que confronta Diosdado Cabello, Nicolás Maduro en una transición es un riesgo de cárcel, de exilio, incluso de muerte, pues, ¿no? Entonces, darle garantías a ellos de que van a estar bien después es un proceso, es complicado. Yo creo que por eso las negociaciones es difícil que avancen. Tarde o temprano lo sabemos. Vamos a hacer una pequeña pausa, la última ya de este bloque, y enseguida regresamos a ver si alguno de estos candidatos se va a llevar la mala semana. Regresamos aquí a Club de Prensa y como todos los viernes tenemos que anunciarles el candidato a la mala semana. A ver cuáles han sido los elegidos. Rafa, por un lado. Yo se la doy a la OTAN, esta institución de mutua defensa que es básicamente Estados Unidos y Europa Occidental, con algunos accesorios por ahí. Entre este tema del G7, que Trump va a ir a hablar a favor de Rusia, y el tema de que Trump quiso comprarle Groenlandia a Dinamarca, de Dinamarca se negó y ahora Trump está otra vez recordando que Dinamarca no gasta suficiente en gasto militar. Queda la duda si Estados Unidos vendría a la defensa de uno de los miembros de la OTAN si lo ataca el enemigo que se fundó en la OTAN para defender, Rusia. Y especialmente yo creo que los países del Báltico deben de estar muy preocupados de este tema. Pues por un lado para la OTAN y por otro, Alejandro. Sí, se la doy a Salvini, bueno, por el hecho de que esta oferta pues, de reconciliación al movimiento 5 Estrellas revela, en mi opinión, de que es una especie de admisión, pues, ¿no? De que él tuvo un error de cálculo y de que las cosas podrían salirle mal, pues, ¿no? Con la decisión de romper la coalición y pedir elecciones, ¿no? Quizás le salen las cosas bien en largo plazo, pero definitivamente tuvo una mala semana. O sea, que tú crees que es un candidato firme a ganarse el título esta semana. Sí, bueno, diría que es uno de los candidatos donde claramente, ¿sabes? A mí me parece que eso fue una admisión de que tuvo un error de cálculo, esa oferta de reconciliación y de apoyar la reforma legislativa que quiere el movimiento 5 Estrellas. Bueno, veremos si finalmente eso al final le perjudica o finalmente le beneficia, pero entonces ya será otra semana porque nosotros ponemos ya aquí el punto y final. Muchísimas gracias a nuestros analistas y a ustedes también por acompañarnos. El lunes regresa ya con todos ustedes Gustavo Alegret. Ha sido un placer por mi parte estar aquí y les deseo que disfruten, que tengan un muy feliz fin de semana.